Saludos. En esta ocasión vamos a trabajar con algunos problemas relacionados con el movimiento circular uniforme, de tal manera que estos problemas, esta explicación sirva como ayuda, como soporte para que el alumno pueda resolver los ejercicios planteados en la práctica o tarea de esta semana. Veamos el primer ejemplo. El primer ejemplo dice, una rueda de una bicicleta, cuyo radio es de 20 centímetros, gira a razón constante de 50 radianes sobre segundo. Determine a. Periodo y frecuencia del movimiento de la rueda, b. Velocidad lineal de la bicicleta, c. Aceleración radial en la rueda y d. Desplazamiento lineal de la bicicleta al cabo de un minuto. Bien, debemos buscar cuatro cosas que tenemos acá planteadas. Los datos que tenemos, de forma obvia se ven que tenemos dos datos. El radio de la rueda, que vamos a representar con la letra R minúscula, es de 20 centímetros. También una información importante que dice que la rueda gira a razón constante. Se está girando con movimiento circular, pero es uniforme, con la misma rapidez. Aquí tenemos otro dato, que es por la unidad de medida que tiene, radianes sobre segundo, sabemos que es una velocidad angular. La velocidad angular, representamos con la letra griega omega, es 50 radianes sobre segundo. Vamos a determinar la velocidad lineal, que es la capite B del problema, el período y la frecuencia de la rueda, la capite A, la aceleración radial, que es la capite C, y el desplazamiento lineal de la bicicleta en un tiempo de 1 minuto, delta X. Bien, lo primero que vamos a hacer es que observamos que el radio está dado en centímetros y la unidad de centímetros no es una unidad del sistema internacional, que es con el sistema que usualmente trabajamos en los problemas. Entonces, debemos convertir los 20 centímetros a metros, como ya sabemos. Multiplicamos por el factor de conversión que se extrae de la relación entre metro y centímetro. Un metro equivale a 100 centímetros y se coloca de manera tal que se elimine centímetro acá arriba y centímetro acá abajo. Multiplicamos, como ya habíamos explicado en clases anteriores, numerador con numerador y denominador con denominador, y tenemos 20 por 1, 20, me queda metros, entre 100. 20 entre 100 es 0.2 metros. Ya tenemos los 20 centímetros convertidos a metro. Lo primero que vamos a hacer es calcular la velocidad lineal de la bicicleta, que es la capite B. No importa que resolvamos primero, a veces conviene resolver algo, porque es lo que podemos encontrar más fácil. No importa sea la capite A, B, C o cualquiera. Y para la velocidad lineal la vamos a calcular porque resulta bastante fácil. Hay una fórmula que relaciona la velocidad lineal con la velocidad angular, que es esta. Velocidad lineal es igual a velocidad angular por radio, que son los dos datos que tenemos. Simplemente hay que multiplicar, sustituyendo en la fórmula 50 radianes sobre segundo, velocidad angular por 0.2 metros, y al usar la calculadora tenemos que la velocidad lineal es igual a 10 metros sobre segundo, que es en lo que se mide la velocidad lineal. Es bueno notar que la unidad radian desapareció en el resultado, no se coloca, y esto es porque la unidad radian es lo que se llama una unidad ficticia, o sea que podemos colocar o podemos quitar, en fin. En este caso pues no la tomamos en cuenta, simplemente 10 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad lineal de dicha bicicleta. En el siguiente
paso vamos a calcular el período y la frecuencia, que es la capite A. Y para esto vemos que hay una fórmula, hay una expresión de la velocidad angular que dice que es igual a 2pi entre el período. Como esta fórmula contiene la variable período, que es lo que quiero calcular ahora, período y frecuencia, pues voy a despejar el período de esta fórmula porque pues conozco la velocidad angular, que es un dato, y 2pi, que es un valor constante. Bien, lo primero sería para despejar período, multiplicar en cruz. Podríamos imaginar un 1 debajo de la velocidad angular como denominador, multiplicar en cruz, velocidad angular por período, igual a 1 por 2pi, que sería 2pi. Eso me ayuda a eliminar la división, como sabemos, en el despeje. Luego, como queremos despejar el período a t y le acompaña velocidad angular omega, pues dividimos, porque está multiplicando en ambos lados de esta forma, por la velocidad angular. De tal manera que se cancela velocidad angular arriba y abajo y me queda período, que es lo que quiero ahora, y va a ser igual a 2pi entre la velocidad angular. Ya lo que hay que hacer es sustituir. Tenemos 2, pi es aproximadamente 3.14 y la velocidad angular, que es 50 radianes sobre segundo. 2 por 3.14, 6.28, 6.28 entre 50, con la calculadora científica me daría aproximadamente 0.125. Este segundo que está dividiendo pasa arriba y mi resultado pues me da en unidades de segundo, que es la unidad de medir el período. Es bueno observar que la unidad de radian de nuevo no se tomó en cuenta. ¿Qué significa ese periodo de 0.125 segundos? Ese es el tiempo que esa rueda tarda en dar una vuelta, una revolución. Continuamos con la frecuencia, que es otra cantidad física que debemos determinar en la capite A. La frecuencia y el periodo son cantidades recíprocas. Por lo tanto, hay una de las fórmulas de la frecuencia que dice que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Sustituimos los valores, 1 sobre 0.125 segundos, y al dividir tenemos que esto es 8. O sea, la frecuencia es 8 Hz. La unidad sería segundo a la menos 1, y segundo a la menos 1 lo que se llama Hz. En el sistema internacional medimos la frecuencia en Hz. ¿Qué significa que la frecuencia de la rueda sea 8 Hz? Lo que me dice que esa rueda está dando 8 vueltas en un segundo. Continuamos con la aceleración centrípeta, la capite C. Una de las fórmulas de la aceleración centrípeta o radial, la representamos así, A con una R como subíndice. Una de las fórmulas dice que la aceleración radial o centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado entre radio. Hay otra fórmula, pero esta no puede ayudar porque contiene los datos que yo tengo. Tengo la velocidad lineal, que ya la calculé, y tengo el radio desde el inicio, que es 0.2 metros. Luego sustituyo 10 metros sobre segundo al cuadrado, que era la velocidad lineal, entre 0.2 metros, que es el radio. 10 al cuadrado es 100. Y también las unidades se elevan al cuadrado, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, entre 0.2 metros. Aquí podemos cancelar el cuadrado de metro con metro abajo, y me va a quedar metro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración. El 100 entre 0.2 es igual a 500. La aceleración radial sería en la rueda 500 metros sobre segundo al cuadrado. Es bueno notar que esa aceleración radial, que apunta hacia el centro, hacia el eje de la rueda, es bastante grande. Por último, vamos a determinar el desplazamiento lineal. ¿Cuánto se desplaza la bicicleta en un minuto? Lo primero que debemos ver es que ese tiempo
De un minuto hay que expresarlo en segundo, que es la unidad del sistema internacional. Y un minuto son 60 segundos. Bien, el desplazamiento lineal de el movimiento rectilíneo uniforme, que es un movimiento análogo al circular uniforme. Ambos tienen rapidez constante. Lo único que el movimiento circular, su trayectoria es un círculo, y el lineal, obviamente, es una línea recta. Pero para como estamos hablando de desplazamiento lineal, aplica la misma fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, el desplazamiento o desplazamiento lineal es igual a velocidad lineal por tiempo. La velocidad lineal la conocemos porque ya la calculamos, y el tiempo en que se desplaza es de 1 minuto o 60 segundos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Sustituimos los valores: 10 metros sobre segundo por el tiempo, 60 segundos. Se cancela segundo arriba y abajo, me queda metros, que es lo que se mide el desplazamiento lineal, y 10 por 60 son 600. Entonces la bicicleta, cuya rueda gira de esa forma, se desplazaría 600 metros en 1 minuto. Y aquí ya tenemos todo lo que se nos pidió calcular. Veamos ahora un segundo ejemplo. El siguiente problema dice: las aspas de un abanico tienen 0.8 metros de longitud y giran a razón de 600 revoluciones por minuto. Determine A, período y frecuencia en hertz del movimiento de las aspas. B, velocidad angular de las aspas. ¿Qué datos tenemos acá? Dice que la longitud de las aspas miden 0.8 metros. Cuando las aspas del abanico giran, esa longitud de las aspas se corresponde con el radio de giro del movimiento. Por lo tanto, este 0.8 metros es el radio. Otro dato que me da aquí es que dice que giran a razón de 600 revoluciones sobre minuto. Esta unidad de medida, revoluciones, es lo mismo que vueltas, es decir que las aspas giran, dan 600 vueltas en 1 minuto. Como esto es un número de vueltas en un tiempo dado, esto es una frecuencia, lo que tenemos acá. Una frecuencia donde la unidad de medida no es hertz, que es la unidad del sistema internacional, sino otra unidad que es revoluciones o vueltas por minuto. También a estos, revoluciones por minuto, se le abrevia como RPM, que es revoluciones por minuto. Entonces esta frecuencia debemos convertirla a hertz para obtener la frecuencia en hertz. Bien, los datos: tenemos el radio, como señalé, 0.8 metros, tenemos la frecuencia de 600 revoluciones por minuto, y vamos a buscar el periodo de mayúscula y la frecuencia, que ya la tenemos, simplemente transformarla o convertirla a hertz, y la velocidad angular de las aspas omega. Lo primero que debemos hacer es buscar la frecuencia, simplemente convirtiendo la frecuencia dada en hertz. Para eso hay que hacer una conversión, y lo escribimos así: 600 revoluciones, ese slash significa división sobre minuto, y lo que hay que hacer es simplemente convertir los minutos a segundos, porque hertz, que es lo que queremos, significa revolución por segundo, y aquí tenemos revolución por minuto. Entonces multiplicamos para convertir los minutos a segundos por este factor de conversión. 1 minuto equivale a 60 segundos, y se coloca de manera tal que se elimine minuto arriba y minuto abajo. Multiplicamos 600 por 1, queda revolución arriba, y abajo 60 segundos. Al dividir 600 entre 60 tenemos 10, y revolución sobre segundo es lo que llamamos hertz. Entonces las aspas del abanico tienen una frecuencia en hertz de 10 hertz, es decir que están dando 10 vueltas cada segundo. Inmediatamente podemos obtener el periodo. Como la frecuencia y el periodo son cantidades recíprocas, el periodo, una de las fórmulas es: el periodo es igual a 1 sobre frecuencia, es decir 1 sobre 10 hertz.
y 1 sobre 10 es 0.1 y me queda segundo, porque Hertz es segundo a la menos 1, pues subiría arriba la unidad de segundo. Como tal, el periodo se mide en segundos, lo que significa que las aspas dan es del tiempo que le toma a las aspas dar una sola vuelta, 0.1 segundo. Bien, vamos ahora a calcular la velocidad angular. Una de las expresiones para calcular la velocidad angular es esta, que dice que la velocidad angular es igual a 2pi entre periodo. Ya yo calculé el periodo, 2pi, que es un valor constante, sustituyo 2 por 3.14, periodo entre 0.1 segundo, 6.28, arriba el producto entre 0.1 segundo, y al hacer la división me da 62.8. Fíjense que aquí no está la unidad de radián, como en otros casos la obviamos, la quitamos, aquí la ponemos. Sería radián sobre segundo, porque la unidad de medida de la velocidad angular es radián sobre segundo. Y aquí está resuelta la parte de la velocidad angular. Con esto queda resuelto el problema. Veamos ahora un tercer ejemplo que dice la distancia media entre el Sol y la Tierra es de unos 149.600.000 kilómetros y el periodo del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol es de 365 días con 6 horas. Eso es lo que el periodo es un año. En términos prácticos comunes decimos que el periodo es un año, simplemente 365 días. Pero en realidad, de forma más exacta, el tiempo que la Tierra dura dar la vuelta al Sol es 365 días y 6 horas. Esas 6 horas se juntan cada 4 años, 6 por 4 son 24, hay un día más y ese día se le agrega al mes que menos día tiene, que es febrero, y entonces hay un 29 de febrero cada 4 años y se dice que el año es bisiesto, con esas 6 horas que no se tomaron en cuenta. Se juntan cada 4 años, pero el tiempo, el periodo más exacto es este. Bueno, dice que determine la velocidad orbital. ¿A qué velocidad va la Tierra dándole la vuelta al Sol? En kilómetros por hora. Y vamos a suponer una trayectoria circular. En términos reales, la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol es elíptica. Pero, para hacerlo más sencillo, vamos a suponer que es una trayectoria circular. Aunque es elíptica, es casi un círculo. Y por eso los resultados no cambiarían tanto en términos reales. Entonces, asumiendo que la velocidad de la Tierra es constante y que la trayectoria es un círculo, estamos suponiendo eso, entonces podemos decir que un movimiento es circular uniforme y podemos resolverlo con lo que ya conocemos. ¿Cuáles datos tenemos? Bueno, esa distancia Tierra-Sol es el radio de giro. El radio de movimiento, y esto es el periodo de mayúscula. ¿Qué tenemos que hacer? Como me pide el resultado en kilómetros por hora, estos días hay que llevarlo a hora. Son 365 días, convertirlo a hora y sumarle las 6 horas. Debemos determinar la velocidad orbital, o sea, la velocidad lineal que va girando la Tierra. Bien, lo primero que vamos a hacer es convertir esto a notación científica, porque es un número bastante grande y es más cómodo trabajarlo en notación científica. Sabemos que hay que mover el punto 8 veces, se convertiría en 1.496 por 10 a la 8 kilómetros. También debemos convertir los días, los 365 días, es decir, un año, a horas. Y al final, pues nos va a dar esto, ya convertido en notación científica.
¿Cómo hicimos la conversión? Bueno, sabemos que un año, que es 365 días, para convertir la hora a día utilizamos este factor de conversión, sabiendo que un día equivale a 24 horas. Y lo hemos colocado de forma tal que se cancele la unidad de días y me quede horas. Multiplicamos numerador por numerador, 365 días, 365 por 24 horas, entre 1, y el resultado es 8.760 horas. Es el equivalente en horas de un año. Pero hay que sumarle las 6 horas. Sumamos para el periodo, finalmente, en horas, los 365 días más las 6 horas. Y tenemos que el periodo es 8.766 horas. Bien, como queremos calcular la velocidad lineal, aquí está convertido en, obviamente, en notación científica, moviendo el punto 3 veces a la izquierda. Fíjense que no es redondeado todavía ahí, 8.766 por día a las 3 horas. Inmediatamente identificamos una expresión para la velocidad lineal a partir de los dos datos que tenemos, que es radio y periodo, que es esta. Hay otras expresiones para la velocidad lineal donde se puede obtener, pero esta pues ya está despejada la velocidad lineal y tiene los datos que yo conozco, así que la podemos utilizar. Basta con sustituir los valores, 2 por pi 3.14, el radio en notación científica que ya tenemos en kilómetros, que está acá, y el periodo que calculamos acá. Simplificamos multiplicando todo lo de arriba, o sea, 2 por 3.14 por 1.496, que es 9.39 aproximadamente, y claro, por 10 a la 8, esto se mantiene, se multiplicaron los coeficientes. Kilómetros, abajo transcribí lo mismo, hacemos la división de 9.39 entre 8.766 y es aproximadamente 1.07. Aquí, como tenemos una división de notación científica, sabemos que la regla es que los exponentes se restan. Dividimos los coeficientes, pero los exponentes de la potencia se restan. 8 menos 3 es igual a 5. Por lo tanto, la velocidad orbital de la Tierra, con que gira la Tierra alrededor del Sol, es aproximadamente 1.07 por 10 a la 5 kilómetros por hora. En notación decimal, eso es aproximadamente 100.000 kilómetros en una hora. Esa es la velocidad, una velocidad bastante grande, la velocidad con que la Tierra gira alrededor del Sol. Sin embargo, noten que no sentimos, estamos en la Tierra y no sentimos que va tan rápido girando. Bueno, con estos 3 ejemplos, espero que les sirva de ayuda para realizar la tarea planteada como práctica. Hemos terminado esta explicación. Gracias por su atención.